NTN Televisión, lo que tienes que ver. Ya está en el aire el programa líder de la televisión dominicana, Despierta Consumidor, la voz oficial del Consejo Nacional de Defensa del Consumidor, CONADECO. Hoy Sandino no estará con nosotros porque está en una misión especial. Bueno, señores, miren, tenemos una noticia prácticamente de último minuto. Fue apresado Argenis Contreras, el presunto autor material del asesinato del profesor universitario Junior Ramírez. Habría sido apresado en el aeropuerto de Punta Cana al llegar al país junto a su familia. El matutino Listín Diario, que nos ofrece la información, atribuye la información a una fuente y dice que Contreras arribó al país con 2 mujeres, un adolescente y 2 menores, y que pretendía quedarse en un hotel de Punta Cana. O sea, es una información que la estamos ofreciendo ahora al país. Parece que él pretendía llegar al país, quedarse tranquilito por ahí y hacerle entender a las autoridades que todavía estaba en tierra de los Estados Unidos. Este señor es el principal acusado de la muerte del profesor universitario Junior Ramírez y que creo que debe pagar por ese hecho. Hay muchas personas ahí que se le han atribuido que formaron parte de este episodio que llenó de luto a la República Dominicana, pero yo creo que ahora quizá puedan aclararse muchas cosas con la llegada al país y el apresamiento de Argenis Contreras. Miren, mañana es un día crucial, porque mañana 16 de agosto se escogen las nuevas autoridades, tanto en la sala capitular de todos los ayuntamientos, donde vimos a Ignacio Ditren ahí diciendo que podían presentarse algunos problemas, porque acuérdense que producto de aquel hecho que pasó en Piedra Blanca, en Bonao, donde murieron 3 regidores, producto de la misma pugna de los partidos políticos, se llegó y se estableció una regla de oro. Vamos a esperar, señores, que esta regla de oro sea respetada mañana en la elección de los bufetes directivos. La regla de oro consiste que donde el alcalde de un partido político, así mismo debe ser el presidente de la sala capitular. Pero todos sabemos que estamos envueltos ahora en un proceso político, de que estamos ya al final de la curva en las próximas elecciones de ahora del próximo año. Y vamos a ver qué va a pasar en la sala capitular mañana, porque el último año es vital, y más cuando los partidos están en elecciones. O sea que vamos a rogar que todo pase sin ningún tipo de inconvenientes para que los partidos puedan seguir manejando sus bufetes directivos. Mañana también es la elección del bufete directivo de la Cámara de Diputados. Miren, ahí hay una situación muy difícil. Mañana son otras pruebas de fuego que va a enfrentar el Partido de la Liberación Dominicana, porque algunos sectores del PLD, incluyendo precandidatos de los que hoy están aspirando a ser los presidentes o los candidatos presidenciales para las elecciones de 2020, han impugnado porque no se respete esa ley, ese acuerdo que se hizo en el 2015, que permitió que un legislador del presidente Medina fuera presidente un año y un legislador del presidente Leonel Fernández también fuera presidente. ¿Qué pasa? Para mañana, si se respeta esas reglas de juego, que incluso yo no sé qué es lo que está haciendo el comité político del PLD, si fue que se fue de vacaciones, porque ayer se hizo un esfuerzo para convocarlo, para discutir esta situación, y fue imposible. Tanto Reinaldo Pared, secretario general del PLD, como el mismo presidente Fernández, dijeron que no se llevó a cabo esa reunión porque varios miembros
de ese comité político que incluso el que dirige el gobierno del PLD pusieron excusa. Yo creo que debieron resolver esta situación para que esta situación no llegara a la Cámara de Diputados, sino que el comité político se reuniera ayer como se intentó hacerlo, para evitar que mañana en la Cámara de Diputados haya una situación que se vaya de control. Se está hablando de que es posible que el sector del presidente Danilo Medina apoye a un legislador del Partido Revolucionario Dominicano para que ni lo dirija Leonel ni lo dirija a él. Eso lo que va a provocar, señores, son más conflictos, porque Miguel ya había dicho que solamente tenía un acuerdo con el PLD si el presidente Danilo Medina era el candidato para las elecciones de 2020. No creo que es lo más prudente para mañana. Lo que yo entiendo es que debe respetarse ese acuerdo, que fue avalado por el comité político, y que Demóstenes Martínez, que pertenece a la tendencia del presidente Leonel Fernández, sea escogido mañana como el presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que el país no aguanta más conflictos. Ya en el PLD no cabe más conflicto por todos los conflictos que han vivido en estos días. Ahora hay una situación ahí que el grupo de los 6 se opone a que Gonzalo Castillo forme parte, o que sea medido, como se acordó hacer una encuesta entre ellos, para coger el candidato que definitivamente enfrentaría al presidente Leonel Fernández. Hay 4 de los 6 precandidatos del PLD se oponen a que Gonzalo Castillo sea medido junto a ellos, porque todos sabemos que Gonzalo Castillo, aunque el presidente Medina no ha dicho que va a apoyar a nadie, pero todo el mundo sabe que es el candidato del presidente Danilo Medina y que anda dando danilazo. Gonzalo Castillo, donde quiera que va, lo que anda dando es danilazo, diciendo que él es el candidato del presidente Danilo Medina, pero tanto Andrés Navarro como Temo Montaz dicen que están de acuerdo con que Gonzalo Castillo también sea medido en las encuestas que ellos acordaron con el presidente Danilo Medina. Vamos a ver lo que va a pasar, señores. Yo creo que ya mañana, por fin, que se pongan de acuerdo y que, caramba, que ya el pueblo dominicano y la población descanse ya de lo que es PLD, porque aquí desde que uno se levanta hablando del PLD y se acuesta y hablando del PLD. Yo creo que despierta en la noche y prende la televisión y hablando del PLD. Yo creo que el país se merece un respiro, y que ya definitivamente se cojan los bufetes directivos, y que ya para el 6 de octubre, cuando es la convención del Partido de la Liberación Dominicana, con unas primarias abiertas y también el PRM con una primaria cerrada, ya se termine de coger los candidatos para que el país tenga un respiro y pueda seguir su curso normal. Ahí vemos la Junta Central Electoral advirtiendo a los candidatos y los precandidatos de que puede ser sancionado, incluso pueden ser inhabilitados sus candidaturas si siguen usando, por ejemplo, violando lo que ellos dicen el reglamento electoral, donde dice que solamente se pueden hacer campañas en locales cerrados, que no se puede hacer promoción en la televisión ni en la radio, y ahora veo que está también hablando de la prensa escrita. La gente de Adora, los directivos de Adora, elevaron una instancia en el Tribunal Superior Administrativo para que eso se dé sin efecto, porque ellos dicen que no es posible que si en las redes sociales, en los medios digitales, se le permite la campaña a los precandidatos, ¿por qué a la radio y la televisión no se le permite, para que todo vaya de igual a igual? Yo creo que Adora en este momento tiene toda la razón, pero entiendo que también perdió mucho tiempo. Eso fue una lucha que debió librarse al principio, incluso cuando salió la ley de partidos políticos. Todo el mundo sabía que esa situación se iba a presentar, pero estamos a ley de 50 días en el día de hoy para las primarias, y no creo que ya hay tiempo para eso. Vamos a hacer una pausa, señores, y cuando regresemos ya estaremos conversando con Antonio Cruz Rojas, quien es el presidente de CONACER, del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Adelante, señor director. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con su programa Despierta Consumidor. Tenemos con nosotros al licenciado Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo y secretario general
de CONACER y lo presentamos como presidente, pero eso es parte del oficio. No, Buenos días, Antonio. no hay problema. Buenos días, licenciado José Reyes, un ícono ya de este sector. Nada, Antonio, ¿cuáles son los proyectos que está encaminando CONACER en este momento? Porque te vemos muy activo en todas las provincias del país. Sí, mira, ya que CONACER desde el año 2015 inició un programa que se llama Formación de Líderes Comerciales y Empresariales, FOLICE. FOLICE es un programa dirigido a un blanco de negocio que real, o mejor dicho, un blanco, un público que real y efectivamente persigue que estos se conviertan en agentes multiplicadores de nuestra doctrina. Y eso lo hemos venido haciendo desde el año 2015. Ya al día de hoy, CONACER está en 29 provincias con 6.595 socios que están totalmente, debidamente registrados en CONACER, y ahora se está haciendo lo que es la clasificación de esos socios, incluso por categoría. En ese sentido, CONACER ha venido a revolucionar real y efectivamente lo que es el manejo de las políticas sociales de la MIPYME. CONACER es una organización sin fines de lucro que fue creada bajo la ley 122-05 y su reglamento de aplicación 40-08. No obstante, por ejemplo, la ley como tal nos da el marco jurídico para la creación de la ONG, pero el reglamento 40-08 es la que nos indica cuál es el medio, el mecanismo hacia dónde debemos dirigirnos para captar los recursos para la sostenibilidad de la institución. Y en ese aspecto hemos venido trabajando, estamos muy claros y definidos en el papel que debe jugar una ONG, y eso es lo que nosotros somos. Realizamos y desarrollamos la política social de la MIPYME. Muchos se preguntarán cuál es la política social de la MIPYME. Eso nos diferencia de lo que es su política económica. Por ejemplo, las MIPYME todas son unidades productivas que generan riqueza y que hacen aporte al Estado para lo que son las recaudaciones fiscales. En ese sentido, nosotros trabajamos la política social, porque las MIPYME son dueñas de su propio capital. Pero la ley que la crea, que es la 488-08, en el artículo 1, párrafo 2, le indica a las MIPYME que tienen que pertenecer a alguna asociación o alguna institución asociativa o crear su propia asociación, en el sentido de que puedan aglutinar o depositar como si fuera en un solo buzón lo que son las necesidades sociales que tienen. Y tú te preguntas, ¿qué es una necesidad social de una MIPYME? Una necesidad social de una MIPYME, número uno, la gran mayoría no tiene seguro de incendio y líneas aliadas. Entonces, pero tampoco tienen seguro familiar, no pertenecen ni están en ningún plan contributivo ni subsidiado. En ese sentido, esa política debe manejarse de manera global, de manera colectiva, de forma que ellos deleguen en una institución que le pueda manejar esos aspectos y que pueda aglutinar en un solo buzón lo que son sus necesidades. En esa misma forma está lo que es las necesidades de que deben colocar cámaras de seguridad en sus negocios, lo que es un programa de energía solar que nosotros estamos ahora mismo trabajando, incluso con el Consejo para el Cambio Climático, y para el cambio climático nosotros estamos trabajando para que esas MIPYME coloquen paneles solares en cada uno de sus negocios con financiamiento, que eso va a ayudar a reducir lo que son los gases de efectos invernaderos, para reducir lo que es el calentamiento global, que Antonio, es parte de un acuerdo que acaba de firmar en el año 2016 el presidente de la República en lo que fue el Acuerdo de París. Con relación a la eliminación del anticipo, que el presidente ya, una solicitud de ustedes, los comerciantes y la pequeña MIPYME, estaban abogando por eso. Me gustaría saber cuál es la opinión suya con relación a esa parte. Mire, eso fue un discurso nuestro desde un principio, a todos los medios que nosotros asistimos.
nos preguntaban sobre el anticipo y yo aseguraba que el anticipo tenía que desaparecer, y ahora mismo mediante el decreto 265-19 acaba de desaparecer, o mejor dicho, fue ya derogado lo que fue el pago del anticipo que venía realizando la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Por qué nosotros decíamos que había que eliminar el anticipo? Porque antes del anticipo y después del anticipo surge lo que es la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la que sincroniza todos los ministerios en cadena. O sea, ahora mismo tú no puedes decir que tiene un empleo aquí y otro allí por un mismo ministerio, porque la misma ley la detesta y el mismo mecanismo que tienen sincronizado lo detesta. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú tienes un presidente de la República trazando una política social, una política dirigida a las MIPYMES para que éstas se desarrollen. Aparte de eso, crea lo que es el programa de formalización, que se llama Formalízate, crea lo que es el programa de ventanilla única, crea lo que es el programa de los centros MIPYME. Entonces, todo eso van acorde con el trabajo que está haciendo el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. ¿Y qué sentido tiene tú decirle a las MIPYME que se formalicen si tú le estás cobrando un anticipo? Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí se daban dos aspectos. Número uno, las que estaban formalizadas se estaban saliendo, las que estaban formalizadas se estaban saliendo. Eso era una traba claro, del mismo gobierno. Claro, se estaban saliendo las que estaban formalizadas, y las que estaban fuera no iban a entrar, porque las que estaban dentro le estaban diciendo a las de afuera que no entren. Entonces yo decía que era obligado la eliminación del anticipo, porque ya no hay razón para decir que nadie lleva una doble contabilidad. ¿En qué beneficia eso a las MIPYMES? Sí. Pero eso, por un lado, ya vas a cambiar o cambia en ello lo que es el manejo de flujo de caja. Por ejemplo, cuando tú estabas pagando un dinero por adelantado que tú no sabías si te lo iba a ganar. Si te lo iban a pagar. Claro, pero aparte de eso, tú tenías la desventaja de que aunque tú no hayas cobrado ningún recurso o no tuvieras flujo en caja, el día que tú tenías que pagar el anticipo, tenías que buscar hasta dinero prestado en banco o en la banca informal para tú pagar ese anticipo. O sea, era una doble tributación que estaba teniendo que estaban teniendo las MIPYMES, y eso le impedía al sector poder tener libertad de flujo de caja, porque en la medida que tú sacas circulante que no retorna al negocio, en esa medida tú dejas de tener facilidades y dejas de tener crecimiento. Pero aparte de eso, la gran ventaja de eso es que ahora con ese sistema va a fluir mejor la libertad de que si tú te quieres formalizar, te va a formalizar, porque ya no tiene que pagar ese anticipo. ¿Quién era lo que tenían que pagar? Los que estaban formalizados. Entonces, si estaban formalizados y tenían que pagar ese anticipo y eso les reducía lo que era el nivel de flujo de caja, naturalmente que tú estabas trabajando de manera incompetente. O sea, tú estabas frente a una realidad, frente a una deslealtad en materia de tributo. Porque si yo no pagaba anticipo y tú pagabas anticipo, tus costos obligatoriamente son más altos que los míos. Entonces, por eso, aunque tuvieran menos radio de acción, porque aparte de eso, el hecho de que esas MIPYMES entren a formalizarse, ahora van a aprovechar una serie de facilidades que le permite a la MIPYME estar formalizada. ¿Cuáles empresas clasifican y cuáles no? Para el anticipo. Para el anticipo. O sea, con relación al pago de anticipo, hasta ahora yo no tengo a mano que no esté incluido todo, o sea, grandes, pequeñas y medianas, en el anticipo. Porque también tienen que tomar en cuenta que si sacan la chiquita y la grande no. Porque una cosa es el pago del anticipo y otra cosa es el régimen del sistema tributario. O sea, el régimen que surgió nuevamente. Porque también antes teníamos el régimen simplificado de tributación. Ahora tenemos un régimen simplificado de tributación. Antes era programa, ahora es régimen. Ahora, no es lo mismo el pago del anticipo que el régimen, que ese sí la clasifica, y que ahí entran solamente una parte de los sectores que están dentro del mercado en el régimen simplificado de tributación. No entran, por ejemplo, las empresas constructoras de las MIPYMES que están en el sector de la construcción,
y otros grupos que están dentro de ese sector que no califican para el régimen simplificado de tributación. Entonces, no es lo mismo, el anticipo es para todo, que se elimina, porque también tú vas a tener la dificultad de que si se lo quita a uno y a otro no, por un lado va a explotar la bomba. Okay. Me refiero del anticipo. Del anticipo, de esa parte, porque yo pensaba que se hablaba de una X cantidad de empleados y de una No, X... eso es clasificación de las MIPYME, en materia de clasificación de las MIPYME. Las MIPYME tienen una clasificación diferente, o sea, número uno, hay una clasificación para el régimen simplificado de tributación, que entra una parte de las MIPYME. No hay clasificación para lo que es el pago del anticipo, todas entran quedan fuera del pago de anticipo. Y otra cosa es la reclasificación de las empresas, que es por la que están optando una parte del sector del comercio, que nosotros no nos oponemos a esa clasificación, porque ellos quieren esa clasificación. Y es importante que ustedes, como medio de comunicación, tengan realmente la información acabada. Mira qué pasa con esa clasificación que va, por ejemplo, de 1 a 9 empleados, de 10 a 49, de 49 a 99, y de ahí en adelante las grandes. Esas tienen escala en diferentes etapas de la cantidad de empleados que deben tener. Ahora, las micro no estaban clasificadas porque cuando se creó la ley 488-08, que es la ley que rige y es la ley que fundadora de lo que son la creación de las MIPYME. Esa ley está para el desarrollo y competitividad de las MIPYME, pero no previó la clasificación en esa ley en ese momento. Entonces surge en el año 2017 la ley 187-17 que crea la clasificación de las MIPYME, que esa ley 187-17 es una ley supletoria de la ley 488-08. Entonces esa ley viene a cubrir los entuertos, las debilidades que dejó o que no tenía, que no quedó cubierta en la 488-08. Entonces ahí sí entra la clasificación. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes las empresas ahora, porque también tienen que tomar en cuenta que es una coordinación. Anterior, cuando se hizo la ley 488-08, en ese momento teníamos una ley de pyme, no de MIPYME, ¿me entiendes? Y entonces, cuando eso se llamaba entonces el Ministerio de Industria y Comercio solamente. Con la creación de la 187-17 es la que se crea entonces el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, y es donde entran las MIPYME que no estaban registradas. Entonces las micro no estaban incluidas, ni se estaban registradas en lo que son los salarios reales, o mejor dicho, los salarios mínimos del régimen del sector no sectorizado. Por eso que usted se opone a pagar el aumento del 14%. No, CONACER no se opone. CONACER ha dicho y dice que después, o sea, hay un factor que es determinante. Esa ley no deberían ser los empresarios que deberían estarla peleando. Quien debería estar peleando esa ley es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que creó esa ley con la visión de hacer la clasificación de las MIPYME y no ha dicho nada. No, porque ellos son parte del Estado. No, pero no ha dicho nada, pero crearon la ley. Y la ley fue con esa visión. Una actitud irresponsable de parte yo no puedo decir que sea irresponsable. De ese ministerio, porque sí, como dices, si fueron ellos que la crearon, entonces ellos deben ser defensores de eso. Sí, pero tienen que tomar en cuenta que al crear la ley varía los demás procesos. Entonces, quien debería estar peleando porque la ley se aplique como tal es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que no debería permitir que se hagan los aumentos salariales sin la clasificación. Pero ya eso se permitió. Aparte de que se permitió, ya esa resolución, la 22-19, es una resolución que ya tiene fuerza de ley. Eso, por más que no van a echar para atrás, no obstante, eso lo hizo la Comisión Nacional de Salario, que es una dependencia del Ministerio de Trabajo. Entonces, esa comisión, conjuntamente con otros miembros que formaron parte de lo que fue tomar esa decisión, la aprobaron, o sea, mayoría aprobó. Eso ya es difícil poder echar para atrás. Y otra cosa, nosotros aprovechamos para decirle a los comerciantes, a los empresarios,
a todos los que han querido montarse en ese tren que hagan su aplicación de su salario normal, porque si no se le va a acumular. Aparte de eso, el Ministerio de Trabajo ha dicho y reitera. No, que lo amenazó. Que reitera le que. está advirtiendo sobre eso. Claro, es que ya eso es un ministerio que tomó esa decisión. No obstante, José, el hecho de haber erogado una resolución que ya salió la resolución, que fue firmada por los que participaron en la reunión y que aprobaron la resolución, ya eso tiene fuerza de ley. Entonces, pero aparte de que tiene fuerza de ley, hay un factor que es determinante en ese aspecto, y es que tú no puedes estar por encima de la ley. Entonces, en ese sentido, y tengo que decirte esto, ese aumento salarial se hizo, para que tampoco haya confusión, se hizo en base a la ley tradicional que existía anteriormente, lo que significa que en ese momento todavía no estaban las micro incluidas. Y es en base a eso, las micros siguen como estaban hasta que se aplique nuevamente la ley que ya está en vigencia, porque no vamos a decir que no. La 187-17 ya entró en vigencia y está en vigencia. Pero no le dieron aquiescencia a la hora de la discusión. ¿Y por qué eso? Yo soy de lo que entiende que ¿por qué hablar de que los empleados no tengan mejores conquistas? Nosotros somos empresarios y estamos dentro del proceso, pero todo lo que gana un empleado vuelve a tu mano, porque lo que hace es que compra más, que tiene un mayor consumo. Y que eso dinamiza la economía. Dinamiza la economía. Y nosotros le decimos, hay una facción del sector que dice que no quieren aumentar ni que no van a aumentar, pero tienen que identificar esa facción, no son todos. Se está hablando de los comerciantes, porque en esa parte, señor Iván García es que está usando el sector comercio para decir que se opone y que no van a aplicar. Incluso ayer dijo que ellos van a pagar el salario de acuerdo como yo entienda. Entonces yo entiendo que no debe ser así. Vamos a explicar esa parte con más detalle después de esta pausa comercial. No Adelante, señor director. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con su programa Despierta Consumidor. Estamos conversando con un ícono del comercio organizado, don Antonio Cruz Rojas, quien es vicepresidente ejecutivo y secretario general de CONACER. Antonio, hablábamos al momento de hacer la pausa de esta situación que se ha producido con relación al aumento del 14%. Vimos ahí que la presidenta de la industria de Herrera llamó a los comerciantes y también el ministro de Trabajo a que se apeguen a la ley y que ya eso es un mandato. Sin embargo, en esta semana el Comité Nacional de Salarios se reunió con el sector de los empresarios sin los trabajadores. Hoy, supuestamente, hoy estamos a 15 y ese aumento de salario debe ser efectivo. Esa parte de que se esté llamando a los comerciantes de que no acoja esa resolución del Comité Nacional de Salarios, me gustaría conocer su opinión, aunque usted antes de la pausa más o menos me dijo que CONACER no estaba de acuerdo, pero me gustaría ampliar más esa parte. De acuerdo a que estamos de acuerdo que se pague. Que se pague Claro, y debe pagarse. Y nosotros, en el caso nuestro, nosotros podemos hablar con conocimiento de causa, porque nosotros podemos decir que tenemos una institución de arriba a abajo organizada, sobre todo con un gran trabajo hecho en las bases, que eso muchos no lo tienen. Y muchos a veces me dicen que ¿por qué no decimos que estamos en las 32 provincias? No, todavía hoy no estamos en las 32 provincias, estamos en 29 provincias. La última provincia que trabajamos fue San Juan de la Maguana, donde dejamos formado unos 223 negocios que entraron como socios de CONACER, y nosotros le advertimos que no escuchen esa voz de que no paguen el aumento salarial. Hay que pagarlo. Eso es muy peligroso. Pueden venir multas muy perjuiciosas para aquellos patrones que no apliquen el aumento salarial, que no le paguen el aumento salarial a sus empleados. Entonces, no obstante, también eso de que
representantes diciendo que son representantes de la MIPYME, que han creado unos salarios mínimos que ellos sí que han calculado. Eso no tiene valor ni tiene efecto, en el sentido de que no es la autoridad competente que está haciendo eso. Entonces, ellos dicen que de aplicar ese aumento sacaría o llevaría a la quiebra a muchos negocios pequeños. Eso es mentira, eso es buscando primera plana en los periódicos, eso no es verdad, que las MIPYME van a quebrar por eso. ¿Quién ha dicho que van a quebrar porque van a aumentar? Si tú tienes un empleado, el salario mínimo, porque es importante que eso se tome en cuenta, que la Comisión Nacional de Salario simplemente abarca esa resolución, la 22-19, abarca solamente salario mínimo del sector privado, que anterior a ese aumento estaba en 15.467 pesos con 60 centavos. Y ahí es donde se va a aplicar el 14%. O sea, una persona que ganaba ese monto ahora está ganando 17.700 pesos, vamos a poner, para redondearlo. Pero hay una cosa que te voy a decir, y hay que ser sincero, porque no debe uno crear malestar ni argumentos sensacionales como para uno ganar cierta connotación. Todo el que está en el sector empresarial, que sabe cómo se maneja la economía y de qué manera ha llegado donde está, sabe buscar las variables para hacer ese aumento y sabe cómo sostener ese aumento. O sea, de alguna manera va a ser recorte que le permita hacer el aumento salarial. Hay una situación que ya se está llevando a cabo, se está reflejando en los precios de los productos de la canasta familiar. Ya muchísimos productos han aumentado de precio ya como consecuencia de eso. Sí, pero ha habido ahí algo que ha coincidido, y eso ya me lo han preguntado en algunas partes. Yo no sé si usted, porque es que no, si tú vas a hacer un aumento salarial, antes de tú hacer ese aumento salarial, que estamos hablando de las autoridades competentes, tú tienes que hacer un análisis de por dónde se te va a desbordar el agua cuando eso suceda. Y no es menos cierto, porque hay una cosa, debería ser prohibido tajantemente hacer aumento o congelar precios antes de hacer el aumento salarial, y eso no se ha hecho. Todo el tiempo yo he mantenido eso, pero, que no es justo que se haya un aumento salarial, porque de una forma el empresario equilibra sus ventas, ahora yo le voy a decir esto. ¿Bajó o subió la tasa del dólar? Juntamente con el aumento salarial, subió la tasa del dólar. Claro. ¿Bajó el transporte? No ha bajado el transporte. No, ya se está hablando de un aumento de un 14%. ¿Bajaron los combustibles? No han bajado los combustibles. ¿Ha bajado el sistema eléctrico? No ha bajado. O sea, tú tienes, o sea, para tú poder decir que tú vas a hacer un aumento salarial, que el empresariado no busque el mecanismo de tener que hacer aumento, tú tienes que obligatoriamente las variables que pueden producirse, que en un momento determinado pueden provocar que ese aumento se pierda del bolsillo de los trabajadores, tú tienes que crear el mecanismo para eso. Pero si tú no creas el mecanismo para eso, simplemente, y yo te pregunto a ti, si yo tenía cualquier producto que yo tuviera, antes de subir, estaba al 50 por 1, al 50, por ejemplo, el dólar, ahora está 51 y pico. O sea, tú tienes obligatoriamente que hacer ajustes. Y el problema del ajuste, que muchos dicen, no, pero usted tenía esa mercancía ahí. No, lo que pasa es que cuando tú vuelves a comprar, tú tienes que hacer lo que se llama la reposición de inventario. O sea, si tú con 50 pesos comprabas un saco de arroz y ahora subió que tienes que comprarlo por 55, lo que tiene ahí tiene que venderlo a 55 para que pueda tener la reposición de ese inventario y poder tener la misma cantidad y los mismos servicios que demandan tus propios clientes. Por eso es cuando en un país hay control de precio, Antonio. Tú sabes que aquí no pasa eso. Tú sabes que aquí el comerciante ve eso como un beneficio extra, que si usted tiene, por ejemplo, X mercancía en su almacén y esa mercancía aumentó de precio, automáticamente la aumenta. Hubieron muchos, es que tiene que aumentarla. Y usted no lo entiende porque quizás no le ha tocado tener en ese momento quizás un depósito de mercancía. Porque, oiga, tiene que tomar en cuenta lo que llama la reposición de inventario. La reposición de inventario, usted tiene un capital. O sea, si usted, oiga bien, si usted tenía, vamos a poner, 100 sacos de arroz en ese negocio, o 100 cajas de cerveza, o 100 cajas de ron, y subió, y usted lo vende por debajo del precio que subió,
no tiene para comprar la misma cantidad en el momento que tiene que reponerla. No, pero que esa mercancía estaba ahí, Antonio. No, pero eso no tiene que ver. Si esa mercancía usted la tiene ahí, aumentó de precio, lo correcto es que usted esa mercancía que usted salga tiene, de ella primero. Claro. Entonces usted no va a reponer. Eso es lo justo. ¿No va a reponer? Bueno, pero usted va a reponer cuando se le termine esa que está ahí. No, y entonces va a comprar lo mismo. Y es lo que usted tiene que entender. O sea, si usted compraba con el dinero que compraba 100 cajas ahora, que subió, ya no tiene para comprar la misma cantidad. Pero compra 75, entonces la vende como es. No, pero que eso no es ley, eso no es ley de negocio, eso no es una variable que se puede cumplir. Y si subió, subió. Y si bajó, hay que bajar. ¿Usted entiende? Que no se aplique la baja como tiene que ser en algún momento. Bueno, que se esforce para que se haga eso, porque hay un factor que determina. Y yo le pregunto a usted, con el alza del dólar, ¿han bajado los intereses? ¿Ha bajado el transporte? ¿Ha bajado el combustible? Nada de eso ha bajado. Muchas cosas de esas han coincidido. Justamente el gobierno no ha bajado los combustibles, aunque hayan bajado, y mantiene un costo de los combustibles muy elevado relacionado con el barril de petróleo internacional. Entonces, todos esos son factores que usted tiene que tomarlo en cuenta. Tiene que estar claro en lo que se llama reposición de inventario, porque eso es una ley económica que se cumple. La reposición del inventario consiste en usted poder, por ejemplo, lo que usted tenía, poderlo reponer en igualdad de condiciones al momento de volver a comprar. Pero usted lo que hace es que se descapitaliza. ¿Usted sabe cuánto usted pierde? Si cada cerveza suben 5 pesos. 5 pesos por cada cerveza. Y cuando vaya a comprar... Pero que tampoco el comerciante la vende a ese precio cuando baja. ¿Perdón? Tampoco el comerciante la vende al precio que No, baja. ahí rige la ley de oferta y demanda. ¿Por qué rige ahí? Ahí rige la ley de oferta y demanda. Sí, pero ¿por qué rige ahí la ley de oferta y demanda? Porque si usted no se ajusta a los precios que debe vender y otros se ajustan, entonces usted vende menos que el otro. Ahí está la ley de oferta y demanda. Entonces, cuando sube, hay muchos que no saben que subió y la tienen ahí y la venden sin saberlo. Entonces, cuando vuelven a comprar, lo que han hecho es que se han descapitalizado. Porque el capital de negocio tiene que ser para reponer el inventario que tú tienes. Eso es así, que eso se maneja. Y yo, por ejemplo, estoy de ese lado y hablo de ese lado porque sangro por la herida. Y en el caso suyo lo hiciera, si también sangra por herida. Entonces tiene que tomar... En un momento usted está de un lado y en otro momento hay otro de otro lado. Usted va a defender la parte suya y nosotros la nuestra. Pero en la economía del país, ¿cómo marcha? Porque muchos economistas hablaron de que producto de la misma crisis del PLD se produjo una recesión económica en el país. ¿Cómo anda la economía? Mire, tengo que decir que después que el presidente dijo que no iba a participar no iba a buscar la reelección, las cosas han cambiado, porque la economía no se puede medir única y exclusivamente con relación a lo que son las variables locales. Hay muchas variables internacionales que se dan y que en ese sentido normalmente ahuyentan ciertas inversiones extranjeras. Entonces, en el momento en que hubo todo ese problema, todas esas dificultades y todo ese lío, porque el problema es que si quizá las dificultades que habían son entre la oposición y el gobierno en el poder, pero era un problema con el gobierno en el poder. O sea, el partido que está en el poder es mucho más peligroso, es más compleja, porque no hay una incertidumbre y eso en ese momento se provocó. En el caso nuestro, nosotros tenemos reportes, y yo puedo decir esto con mucha seguridad, en el caso de nosotros, CONACER, por ejemplo, que está en 29 provincias, nosotros tenemos en esa provincia, por un lado tenemos en cada provincia, tenemos un representante de prensa, que es con la finalidad de que ahora cuando entre el nuevo proyecto de CONACER, apoyarnos en esos periodistas que van a conocer exactamente la política social que maneja CONACER, porque es un poquito compleja para los socios que tienen un nivel académico un poco bajo. Entonces, eso nosotros no ha permitido conectar. Pero también tenemos una lista de contadores públicos autorizados que le pasan inventario a cada uno de esos negocios y que nos van diciendo cómo va el comportamiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó cuando en el año 2013 se hizo el aumento del ITEVI a una serie de productos que no estaban grabados? En ese momento, ahí disminuyó el poder adquisitivo de la gente y aumentó el poder en materia de crédito. O sea, se mantenía la venta en un negocio, pero estaba vendiendo más crédito que lo que estaba vendiendo al contado, porque la gente perdió poder adquisitivo. Porque cuando se grabó, todos esos productos que estaban fuera del universo de pago de impuestos,
al aumentar la cantidad de productos que no estaban, eso fue una aplicación de impuestos directa al consumidor final, eso redujo la capacidad adquisitiva de compra al contado de ese sector. Entonces subió el nivel de crédito. Entonces, ¿por qué? Porque usted, que por ejemplo compraba un producto que no tenía INTEVI y le agregaron del 2012 al 2016, le agregaron un 16%, ¿no recuerda? Que subieron, o sea, escalonado. En el 2013 un 8%, en el 2014 un 3%, en el 2015 un 2% y en el 2016 un 3%. Eso llegó a un 16% en contra del poder adquisitivo de la gente. ¿Qué hace la gente? Tienen menos dinero para comprar, pero recurre más al crédito. ¿Se puede decir que está siendo un año malo para el comercio? Bueno, han tenido dificultades y hay una cosa que debo decir. Las instituciones que se han manejado, como en el caso de CONACER, que ha ido en sincronización con la política dirigida a las MIPYMES, nosotros podemos decir que los que están en el sector que nosotros hemos podido orientar, podemos decir que no le ha ido mal y que no ha sido tan mal porque han tenido la orientación adecuada para que se adecúen a lo que es la política. ¿Por qué te lo digo? Hay muchos que vienen aquí y te dicen que por ejemplo, que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y otros ministerios no han hecho su trabajo. No, el que no ha hecho su trabajo es usted. Usted no ha conectado con esa política. Y en el caso de nosotros, que somos una ONG, podemos decir lo que hemos avanzado, lo que hemos logrado y el proceso que hemos podido llevar es porque hemos conectado con el programa implementado por el Estado y esos programas incluso apoyados en lo que son los ministerios, porque incluso nosotros como ONG que apoyamos política social de las MIPYMES, hemos conectado con esos programas y hemos logrado llevar esos programas a cada uno de los sectores donde deben ir. Y eso ha permitido que ese sector tenga ciertas ventajas y nosotros como ONG podemos exhibir bonanza en ese aspecto. Antonio, se nos está acabando el tiempo, pero en este tiempito que nos queda... tiempo del programa. Me gustaría preguntarle, ¿cuáles proyectos tienes en carpeta CONACER para lo que resta de año? Sí, una de las cosas que nosotros hemos tenido la visión es que hemos sabido distinguir lo que es el papel que debe jugar una ONG. Y aparte del papel que debe jugar una ONG, ¿cuál es la política que debe aplicar hacia las MIPYMES? En ese sentido hemos separado lo que es la política económica de las MIPYMES con relación a la política social de CONACER. Y nosotros, por ejemplo, ¿qué nosotros hemos hecho? Que hemos identificado proyectos dirigidos a las necesidades sociales de ese sector y eso nos ha ayudado. Por ejemplo, nosotros creamos el programa de formación de líderes comerciales y empresariales FOLICE, que es el programa central. Tenemos un programa de formación de dependientes y delivery que entra ahora en el año 2020. Tenemos un programa dirigido a la captación de socios para que ellos coloquen cámaras de seguridad en cada uno de sus negocios. Pero también estamos gestionando para que esos socios se aseguren con seguros de incendio y líneas aliadas. Y también hemos estado gestionando recursos para que ellos, a través de que vayan a asegurar su negocio, también reciban un préstamo ahí. Eso nos ha ayudado mucho y ha ayudado a que nosotros como ONG manejemos esa política social. Pero también ahora el último tema es el programa de colocación de energías renovables, paneles solares, en todas esas MIPYMES que están en las 32 provincias, con la finalidad de contribuir a lo que fue el acuerdo que firmó el gobierno el 4 de noviembre del año 2016 relacionado con el cambio climático. Porque nosotros estamos en el deber, mira, las MIPYMES tienen la mayor responsabilidad de apoyar ese proyecto en el sentido de bajar lo que es el calentamiento global. Y las empresas juegan un papel determinante en eso para que nosotros podamos reducir lo que es el calentamiento global. Antonio Cruz Rojas, vicepresidente ejecutivo y secretario general de CONACER, estuvo con nosotros en el día de hoy. A ustedes muchas gracias por habernos estado en sintonía con nosotros. Despierta Consumidor se despide. Hasta mañana. Buenos días.